Ahora en esta clase lo que vamos a ver son los operadores aritméticos. Aquí tenemos los operadores aritméticos. Estos operadores aritméticos sirven para realizar operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá una A que vale 10 y una B que vale 5, entonces aplicaríamos lo siguiente con los operadores aritméticos. Sumar esos dos valores o restar, multiplicar, en este caso para multiplicar en Go usamos asterisco, slash para dividir y para sacar el módulo de una división usaríamos el porcentaje. Entonces si hacemos la suma de estos dos números, en caso sería el resultado 15. Prácticamente es como de esta forma funcionan los operadores aritméticos y esto podemos codificarlo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es realizar un pequeño ejercicio en el cual creemos un sistema donde nos pida dos números enteros que ingresemos por teclado y hacernos toda la operación. Toda la operación como por ejemplo sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar el módulo de esa división. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para eso vamos a definir variables. En este caso necesitamos dos variables que sean de tipo entero para recibir esos dos números por teclado. Así que voy a decir A y B que van a ser de tipo entero. Así que aquí ya tenemos dos variables definidas y luego de eso le vamos a decir que asignemos a estas dos variables desde teclado. Entonces vamos a codificar para que nuestro sistema pida esos datos desde teclado. Para eso simplemente vamos a trabajar en la parte de entrada y aquí lo que vamos a hacer es utilizar el método print del fmt y decir ingrese el número 1 porque nosotros tenemos que ingresar dos números. En este caso vamos a ingresar al valor de A y vamos a utilizar el método scanln, fmt scanln y vamos a decir con este scanln pedir dato que ingrese desde teclado y guardarlo en la variable A. En la siguiente lo mismo vamos a decir que vamos a dar un mensaje diciendo ingrese un número o el número 2 y luego de eso vamos a pedir desde teclado con el scanln y le vamos a almacenar en la variable B. Ya tendríamos estos dos valores como de la A y la B ingresados por teclado. Lo que tendríamos que hacer es hacer en la parte del proceso, la parte de operaciones. Así que vamos a poner proceso. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable que va a ser suma. Estamos creando y aquí mismo vamos a asignarle la suma de estos dos números. En este caso sería A más B, de estos dos valores. Y luego de eso vamos a crear una variable que va a ser resta. Y en este caso vamos a restar estos dos números, A menos B. Para la multiplicación simplemente ponemos multi y vamos a... También estamos definiendo esta variable, así que vamos a poner de esta forma y en este caso vamos a poner A asterisco B para hacer la multiplicación. Para la división vamos a poner divi y también estamos definiendo aquí la variable, vamos a decir A entre B. De esta forma. Y el último que sería módulo, en este caso solo voy a poner mod. Como estamos definiendo la variable voy a poner dos puntos igual y vamos a sacar el módulo de la división de A entre B. Entonces con esto ya tendríamos todos los procesos. Lo que necesitamos es mostrar estos resultados por pantalla, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de estos datos lo vamos a mostrar por pantalla, pero de la siguiente forma. Vamos a poner fmt.println, vamos a decir la suma es y luego de eso concatenamos la suma, el resultado de la suma de esos dos valores. Ahora vamos a poner fmt.println, la resta es y concatenamos la resta que va a contener la resta de estos dos valores de A menos B. Luego de eso la multiplicación, la división y el módulo. Con esto prácticamente nuestro sistema debería correr correctamente. Lo que estamos haciendo es pedir dos valores, almacenarlo en dos variables, luego de eso hacer el proceso de sumar, restar, multiplicar y dividir y luego de eso mostrar por pantalla los resultados. Ahora sí vamos a pasar a ejecutar. Simplemente aquí ejecutamos nuestro archivo y lo que nos va a pedir primero es que ingresemos el número 1. En este caso yo puedo ingresar 10 y luego 5 y lo que me va a decir que la suma es 15, la resta es 5. La multiplicación sería 50, la división de
10 entre 5 sería 2 y ahora el módulo de esa división es 0. Podemos probar con otros números, por ejemplo voy a poner en este caso un 4 y un 2 y los resultados van a variar pero son correctas. Por ejemplo la suma sería 6, la resta sería 2, la multiplicación sería 8, la división sería 2 y el módulo sería 0. Entonces funciona correctamente y de esta forma podemos aplicar en diferentes operaciones aritméticas estos operadores. Ahora, lo que vamos a ver son los operadores relacionales. Los operadores relacionales lo que hacen es comparar dos valores y devolver un valor booleano. En este caso comparar, por ejemplo aquí, vamos a ver el cuadro. En este cuadro tenemos los operadores relacionales como igualdad. Lo que hacen es comparar si son iguales esos dos valores o también pueden decir si son distintos. Entonces en este caso, si son iguales, entonces diría, si es que son iguales, retornar un valor booleano que es true, que es verdad. Entonces, si no son iguales, entonces retornar el otro que es false, que es falso. Entonces, eso es lo que hace un operador relacional, comparar dos valores y devolver un valor booleano, ya sea verdadero o falso. Entonces, aquí tenemos los operadores relacionales, como por ejemplo, igualdad, que se hace con doble igual, distinto, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Entonces estos operadores relacionales podemos utilizar para comparar dos valores ya sean literales. En este caso, por ejemplo, A vale 1, B vale 2. En este caso, si son iguales, pues lo que va a devolver es false porque no son iguales. 1 y 2 no son iguales. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. De hecho, el ejercicio está aquí con su solución y todo, en el cual que nos pida dos valores enteros por teclado y luego de eso que nos muestre si son iguales, si son distintos, quién es mayor a quién es menor a quién y todo eso. Vamos a hacer ese ejercicio, entonces vamos a ir aquí. Aquí de hecho en el anterior ejercicio estábamos haciendo que lo que hacía era pedir dos valores A y B, entonces a esto no más vamos a seguir. En este caso simplemente lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como ya tenemos dos valores que hemos ingresado o vamos a ingresar por teclado, entonces simplemente vamos a empezar a comparar esos dos valores. En este caso lo que voy a hacer en la parte de igualdad es comparar estos dos valores y voy a hacer directamente, voy a poner fmt.println y aquí voy a poner como una pregunta, si son iguales o no estos dos valores que voy a ingresar. En este caso, si son iguales, pues lo que me va a hacer es operación relacional, va a comparar si A es igual a B. En este caso, si A es igual a B, entonces me va a devolver true, si no, me va a devolver false, de esta forma. Y lo mismo voy a hacer con distinto, si son distintos, entonces voy a poner si son distintos, entonces lo mismo me va a retornar si es true o false, porque aquí le estoy aplicando la operación. Prácticamente eso es lo que haría con todos, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Prácticamente voy a decir si es menor que, aquí voy a aplicar la operación menor que, voy a decir si el primero es menor que el segundo, o si el primero es menor o igual que el segundo, porque voy a aplicar menor o igual, y luego de eso mayor que y mayor o igual. Entonces prácticamente esto sería todo, codificar esta parte, poner la operación y nos va a devolver si es true o false de acuerdo a los números que ingresemos aquí. Podemos ejecutar esto y aquí simplemente voy a ejecutar mi archivo y me va a pedir dos valores. En este caso voy a ingresar 1 y también 2. Lo siguiente que me va a retornar es que en la primera parte va a decir son iguales. En este caso sería false porque estos dos números no son iguales. Si son distintos, pues si son distintos me va a devolver que es true. El primero es menor que el segundo, el primero es menor que el segundo. Si es menor que el segundo, entonces me va a devolver true. Ahora me va a decir si el primero es menor o igual que el segundo. En este caso está haciendo dos operaciones, dos comparaciones. Y regresamos aquí, está diciendo si es menor o igual. Entonces, caso que si son iguales, pues se cumple y va a devolver true, si es menor también. Y en este caso es menor y lo que hace es que se cumple y nos dice que es menor o igual, entonces nos va a devolver que es true. Si el primero es mayor, el primero no es mayor, entonces nos va a devolver false.
Ahora, si el primero es mayor o igual, pues aquí también nos va a devolver false porque no es igual ni es mayor. Ahora, si ingresamos otros datos, en este caso vamos a ingresar dos datos iguales, voy a poner 2 y 2. Entonces en la parte donde va a decir si son iguales, pues me va a devolver true. Si son distintos, en este caso ya no son distintos, me va a devolver false. Si el primero es mayor, en este caso no es mayor, son iguales, me va a devolver false. Si me va a decir si el primero es menor o igual, en este caso no es menor, pero si es igual, entonces se cumple y me va a devolver true. En el caso, si el primero es mayor, no es mayor, y en el último, si es mayor o igual, en este caso sí son iguales, pero no es mayor, pero se cumple, entonces nos devuelve true. Entonces de esta forma podemos utilizar estos operadores relacionales, más que todo vamos a estar utilizando en las condicionales que vamos a ver en la siguiente clase.